del apóstol Pablo. Los discípulos del apóstol Pablo. Que en aquel momento, por lo menos Timoteo, Pablo lo dejó como pastor en Éfeso. Y a Tito lo dejó como pastor en Creta. Ambos eran jóvenes, pues exactamente no dice la escritura cuántos años tenían. Pero sí leemos, ¿verdad?, las escrituras, nos damos cuenta de que sí eran jóvenes. Y por lo menos donde Timoteo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pues tendría, yo me imagino que tendría como entre los 25 o los 30 años. Era joven todavía, ¿verdad que sí? De Tito no dice mucho, solamente la Biblia dice que era griego. En Gálatas capítulo 2, verso 3. Vamos a ponerlo porque si no lo miro. Ajá, en Gálatas capítulo 2, verso 3. Dice que era griego y era colaborador de Pablo. Se supone, se cree que eran dos jóvenes hermanos que tenían sus pies bien puestos en la tierra, que por ser siervos útiles y dedicados delante de la presencia del Señor, Pablo los dejó como colaboradores para que corrigieran los problemas que estaban surgiendo en la iglesia. Vamos a usar como base la epístola, primera epístola a Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11. Y vamos a tener unas cuantas lecciones en esta epístola. Y luego entonces vamos a trabajar con la epístola a Tito. Mientras tanto, hermanos, vamos a hablar un poquito por qué fueron escritas estas epístolas. Los propósitos de los mensajes de las epístolas. Número 1, ¿por qué Pablo? Primera de Timoteo fue escrita por lo menos alrededor del año 64 después de Cristo, después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. O se cree, ¿verdad que sí?, que fue escrita ese tiempo. Segunda de Timoteo también fue escrita entre el año 65 y 67 después de Cristo, después del segundo encarcelamiento de Pablo. Porque si usted no lo sabía, Pablo estuvo 3 veces encarcelado. ¿Por causa de qué? Porque se robó un martillo, porque se robó un lápiz. No, por causa del evangelio de Jesucristo. Estuvo encarcelado en Roma. En su último encarcelamiento, pues hermano, fue sacrificado, ¿verdad que sí? Lo mataron. Y la epístola a Tito en el año 64 después de Cristo, se cree que fue escrito en Nicópolis, en Grecia, alguna parte de Grecia, mientras Tito era el pastor de la iglesia. ¿Para qué fueron escritas estas epístolas? Déjenme que yo las escribí aquí un poquito más detalladito, ¿verdad? Por la pizarra a mí no, quisiera tener una pizarra como eso de grande, pero no puedo, ¿verdad? Ok, propósitos. Primero, corregir deficiencias que habían en las iglesias. ¿Qué deficiencias? Problemas, situaciones que siempre entre los cristianos surgen. Acuérdense que la iglesia no tenía una Biblia como la tenemos nosotros. La iglesia primitiva, mientras se fue formando, solamente compartía las enseñanzas que los apóstoles habían recibido de Cristo directamente, ¿verdad? En su mayoría, la iglesia en sus comienzos era judía. Y como era judía, ¿qué era lo que seguían? Las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque ellos eran judíos. A eso, hermano, no era que le añadía, sino que las enseñanzas de Cristo, acuérdense que el Señor decía, está escrito así, pero yo os digo. Entonces el Señor en esas enseñanzas ampliaba más profundamente lo que Él había querido decir cuando dio la ley o cuando dio la Escritura. Porque el único intérprete de la Escritura en sí mismo es el Espíritu Santo. Dios que la dio y sabía la intención con la cual Él había dado. Moisés interpretó con la ayuda del Señor, ¿verdad?, ciertas partes de la ley, otras de acuerdo, hermano, no a las costumbres, pero sí a la forma en que se vivía en aquel tiempo, pues las amoldó y las acomodó y las arregló. Pero en su mayoría, ¿verdad?, solamente Dios que conocía lo que era el verdadero significado de la ley, Jesús le dio, cuando caminó en esta tierra, lo que era el verdadero significado de la ley. ¿En cuánto se resumió los 10 mandamientos? ¿En cuánto lo resumió el Señor? En dos. ¿Están vigentes los 10 mandamientos hoy o no? Ajá. Sí. ¿Están
¿Están vigentes los 10 mandamientos hoy o no? Sí. Sí están vigentes, sí están vigentes. Lo resumió Jesús en 2. No quiere decir que los dejó aparte, lo resumió en 2. Porque el que ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, y ama a su prójimo como a sí mismo, no tiene que estar vigilando. Ay, se me fue este, ay, ¿qué hice? Borré el otro, ay, pequeño. No, los va a cumplir todos porque por amor y por gracia. O sea, que están resumidos en 10 mandamientos. Corregir las deficiencias en las iglesias que se estaban levantando. Porque le dije que al principio la iglesia era judía, pero después que el evangelio comenzó a propagarse por distintas ciudades, gente que no conocía absolutamente nada, no tenía ningún conocimiento del Antiguo Testamento, se fue añadiendo a la iglesia. Se fueron convirtiendo, ¿verdad? Gentiles a la iglesia. La iglesia judía siguió mucho, con muchas de sus tradiciones y sus enseñanzas, viviendo el evangelio de Jesucristo, pero también compartiendo, ¿verdad?, lo que ellos habían aprendido desde su niñez a través de la enseñanza de la ley. Pero la iglesia gentil comenzó a vivir de una forma distinta el evangelio. No la dejaron al garete ni viviendo como loca, no, hermano. Dios fue usando a sus siervos para que fueran escribiendo las epístolas y fueran educando a la iglesia en su nueva manera de vivir, porque el evangelio demanda una nueva manera de vivir al creyente. Venimos a Cristo, no somos judíos para vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, pero tampoco nos han dejado sin una ley, sin una enseñanza. Dios ha establecido para nosotros que enseñanzas para educarnos a nosotros cómo vivir la vida en el evangelio. Y nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, hay unas enseñanzas, hay una forma de vida que son aquellas que deben vivir los que son herederos del reino de los cielos. Amén. No nos queda de otro, hermano. Hay que entrar por esta. Amén, así es. Sí, amén. Si es que queremos, ¿verdad que sí llegar? Porque esas son las normas que rigen el reino de los cielos, y los que somos herederos de ese reino tenemos que vivir conforme allá. Okay. Corregir las deficiencias, y ya a medida que nosotros vayamos leyendo esta epístola, nos vamos a ir a dar cuenta de tantas cosas que había. Que con cuántas cosas tienen que lidiar los pastores dentro de la congregación, y a veces la gente no le cuadra, pero es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y el Señor estableció cómo se tenía que hacer. Número 2, transmitir las revelaciones dadas por el Señor Jesucristo. En este caso al apóstol Pablo, que fue quien escribió la mayoría de las epístolas. 3 epístolas escribió Pablo. Dios le daba, acuérdense que el llamamiento de Pablo en la semana, que no creo que vamos a entrar en la lección como tal, solamente vamos a tener un overview de lo que vamos a tener. Acuérdense que el llamamiento de Pablo lo recibió directamente del Señor, pero no junto con los demás apóstoles, ¿verdad? No junto con los demás apóstoles. ¿Cuándo recibió ese llamamiento? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo el Señor llamó al apóstol Pablo? Iba rumbo a Damasco. Cuando iba rumbo a Damasco. Y no era porque Pablo era malo, ni era un bandido, ni era un sinvergüenza, ni cosa por el estilo. O sea, él iba defendiendo lo que él había aprendido de sus antepasados, pensando que el cristianismo era una secta religiosa que iba a hacerle daño al judaísmo que él practicaba. Pero él tenía una relación firme con el Señor. Él era un fariseo, y los fariseos eran, miren, sumamente estrictos en lo que se relacionaba al cumplimiento de la ley. O sea que él no iba persiguiendo a los cristianos porque era un perjuro, porque era un bandido, porque era ¿cómo se dice?, contrario a las enseñanzas de su padre. Al contrario, él iba defendiendo a Dios. Él iba defendiendo la ley de Moisés. Iba defendiendo lo que él creía, lo que había recibido de sus padres, ¿verdad que sí? Porque todos nosotros antes de venir a Cristo defendíamos lo que nos habían enseñado. ¿De qué religión tú eres? Yo era de la religión popular, y le aseguro que nunca se paraba ni siquiera en la puerta. Jamás era, pero desde que tú eres de tal religión, por no mencionar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que nos mira de otros sitios, de tal iglesia. Y nunca, ¿cuántas veces fui yo? Nunca. Pero sí, pero todos pertenecemos. Todos pertenecemos. Sí.
Después tuvimos un despertar espiritual y nos dimos cuenta que al comenzar a leer la escritura nos dimos cuenta que muchas cosas no eran como nosotros nos las habían enseñado, porque esta es la verdad, hermano. Ella es la que nos explica a nosotros cómo es Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, Pablo se convirtió a Cristo cuando iba rumbo a Damasco. Después tuvo 14 años recibiendo lecciones y enseñanzas que ya Cristo le había enseñado personal y físicamente a los apóstoles, porque dice que cuando él subió a Jerusalén, después de todos aquellos años en Arabia, se fue a presentar a la iglesia de Jerusalén, esperando que los apóstoles le enseñaran algo nuevo. ¿Y qué dijo? Nada nuevo me enseñaron, lo que me enseñaron, lo que me dijeron fue lo mismo que yo aprendí. O sea que Pablo en Arabia, el Señor le reveló, Cristo Jesús le reveló el Evangelio, le enseñó el Evangelio, aprendió directamente de él. Y cuando él de allá vino para relacionarse con los apóstoles, se dio cuenta de que no había nada distinto en lo que ellos aprendieron con Jesús físicamente, los 3 años y medio que caminaron con él, y lo que el Señor le reveló. ¿Okay? Entonces, en ese tiempo comenzó a trabajar Pablo con la iglesia y el Señor comenzó a enseñarle la doctrina necesaria para el crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia renaciente, porque la iglesia a la cual Pablo ministró no fue la iglesia judía, fue la iglesia ¿cuál? Gentil. A la iglesia gentil Pablo le ministró, no a la iglesia judía. Él trató primero de ¿qué? De ministrarle a la iglesia judía, pero la iglesia judía ¿qué hizo? Los judíos, no, perdón, a la iglesia judía no, a los judíos, pero los judíos ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces, ¿qué dijo? Me voy entonces a tratar con la iglesia gentil. Dios lo llamó para que tratara con la iglesia gentil. Entonces, ¿qué hicieron las epístolas? Usted las lee, transmitir las revelaciones dadas por el Señor para la iglesia. Lo tercero, aconsejar a sus discípulos. Aconsejar a sus discípulos en cuanto a su manera de conducirse y en su relación con los demás. ¿Cómo me voy a conducir? Primero como pastor, como líder dentro de la iglesia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñarle a la iglesia en su trato primero como cristiano y luego como que como hermano, ¿verdad? Compartir dentro de la iglesia. Y por último, contraatacar a los falsos maestros que pretendían desvirtuar el evangelio que el apóstol había recibido de Dios por revelación, enseñando falsas doctrinas. O sea, contraatacar a los falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia y que pretendían desvirtuar. ¿Qué quisiera la palabra desvirtuar? Desviar. ¿Ah? Desviar. Desviar, dañar, quitarle el valor, el sentido, ¿verdad que sí? Desvirtuar el evangelio que el apóstol había recibido de Dios. Porque Pablo no recibió un evangelio distinto, recibió el mismo evangelio que habían recibido la iglesia desde el principio, o los discípulos. ¿Okay? Para estas 4 cosas, y tal vez, o sea, en general, corregir deficiencias dentro de la iglesia, transmitir las revelaciones que el Señor Jesús le había dado en su palabra, aconsejar a los discípulos en cuanto a la nueva manera de vivir en Cristo, y número 4, contraatacar las falsas enseñanzas. Y déjenme decirles que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que la iglesia hace? La iglesia de Jesucristo, contraatacando los falsos maestros que pretenden desvirtuar y desviar a la iglesia del verdadero evangelio de Jesús. ¿Cuántas doctrinas nosotros, o cuántas falsas doctrinas nosotros conocemos hoy, hermano? Por lo menos, ¿cuántas conocemos? Unas cuantas. Aquellas personas, ¿cómo yo sé que es una falsa doctrina? ¿Cómo yo sé que es diferenciar una falsa doctrina de la verdadera? Cuando hablan contrario a lo que dice la palabra. Cuando hablan contrario a lo que nos enseña la palabra. O sea, primero, para yo saber si estoy en una sana doctrina o no, yo tengo que leer la Escritura. Saber lo que la Escritura enseña. Número 2, tener una relación personal con Dios, porque el mejor intérprete de la Escritura es el mismo Espíritu que la dio. ¿Vio?
Sí es cierto que la Escritura, el Espíritu Santo nos puede interpretar un pasaje de la Escritura de una forma individual para cubrir una necesidad que nosotros podamos tener. Le puede enseñar a la hermana una enseñanza espiritual, le puede enseñar al hermano, le puede enseñar al hermano una enseñanza individual y espiritual. Pero colectivamente a la iglesia de Jesucristo le va a enseñar lo mismo, porque Dios no va a enseñar una cosa aquí, y allá va a enseñar otra, y allá va a enseñar otra, y allá va a enseñar otra. ¿Quiénes son los que desvirtuamos la enseñanza pura y bíblica, la sana doctrina de la iglesia? Nosotros los hombres. ¿Cómo empezamos a desvirtuar las enseñanzas? A mí no me cuadra lo que el pastor dijo. Y como no me cuadra lo que el pastor dijo, voy a ver en la congregación quién no está de acuerdo. Amén, levanten la mano los que no están de acuerdo. Nadie se atreve a levantar la mano, hermano. ¿Verdad que no? Nadie se atreve a levantar. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Usándome a mí para desvirtuar la sana enseñanza. ¿Tú oíste lo que el padre? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees lo que el pastor dijo? Porque a mí no me gustó. Pues es que este evangelio no es para que a mí me guste. Si yo soy cristiana, yo tengo que entrar por ahí. Mira, como decía la hermana, me guste o no me guste. Aquí está escrito y Dios me, esa es la voluntad de Dios para mí. Lo que Dios tiene escrito para mí. Pues entonces que yo voy a someterme a lo que Dios dice en su palabra. Dios. Pero así empezamos a desvirtuar. Entonces, me junto con este, me junto con aquel, me junto con la otra. Y yo empiezo a distorsionar la verdad bíblica. Y de esa manera establecemos que una falsa doctrina. Y esto no es solo que sucede tal vez en este lugar. En cualquier otro lugar sucede lo mismo. Nos juntamos estos de aquí, nos juntamos estos de acá, nos juntamos los de allá y nos juntamos los de acá. Pues entonces todos pensamos lo mismo. Vamos a levantar una congregación. ¿Okay? Y muchas veces, hermanos, distorsionamos, porque eso es lo que hace la falsa doctrina. Distorsionar el evangelio puro y santo del Señor. Con el conocimiento de la palabra que tengamos, difícilmente, porque nos dejamos engañar, hermano. Porque la iglesia a veces se deja engañar y se deja embaucar por la falsa doctrina. Por no tener conocimiento. Por no tener conocimiento de la palabra. Le voy a decir una cosa, con todo respeto, hermano. Los programas de televisión son buenos. Los programas cristianos son buenos. Yo los miro cuando tengo tiempo. Pero tengo que tener cuidado. Y cuando yo voy a escuchar una predicación, abro la escritura. Yo escribo, no me sonó eso bien. Espérate. ¿Qué dijo? Escribo, me voy a la escritura. Porque nosotros los hombres podemos equivocarnos en una interpretación que le demos a un pasaje bíblico. Yo le digo, nosotros, este tiempo de pandemia es de mucha bendición la internet. Pero nosotros no podemos conformarnos con pertenecer a la iglesia virtual, porque la Escritura dice que nosotros necesitamos un cuerpo en el cual nosotros nos podamos juntar, unirnos para adorar, para bendecir, para cantar. ¿Vio? La iglesia virtual está buena y necesaria cuando es el momento. Pero tiene que llegar el momento que nosotros tenemos que como un cuerpo juntarnos para adorar y servir al Señor. El problemita con la iglesia virtual es esta, que si todo el mundo a la hora del servicio se estuviera listo, todo el mundo listo. Empezó el servicio, ¡pum! Me conecto, busco mi pandereta, busco mi Biblia, voy a participar del servicio, voy a adorar. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia virtual? Ay, la 10 de la noche solo repiten todo el día. Ay, si tengo todo el día en Facebook para mirarlo. Y se pasa el día, y voy perdiendo la comunión con el Señor. Yo voy perdiendo la comunión con el Señor. Y nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se tiene que unir, porque la Biblia dice que nosotros no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tarde o temprano, mentiras de Satanás, tarde o temprano el diablo nos quita el gozo. Tarde o temprano nos quita el gozo. Entonces, es buena la iglesia virtual,
Pero el problema de la iglesia, otro problema de la iglesia virtual, que yo me alimento aquí, y me alimento allá, y me alimento allá, y me alimento allá, y me alimento allá. Y cuando vengo a ver, yo pongo en duda lo que yo escuché primeramente de mi pastor. Dios me trajo a una congregación y me plantó en un sitio porque Dios sabía que yo necesitaba estar aquí. O necesitaba estar en la iglesia de ahí, o necesitaba estar en la iglesia. Y Dios me plantó. Y Dios me puso en las manos de ese pastor, o esa pastora, o ese ministro, o ese misionero, para que me formara en el evangelio. Si yo voy ahí, yo entiendo, hermano, que ese varón o esa varona no me está formando de una manera correcta, que es lo que yo voy a hacer. Yo voy a orar al Señor. A mí me parece como que mi pastor o mi líder no está enseñando lo que dice aquí. Como que hay algo raro, como que hay algo que no me cuadra, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo me voy a mover con la autoridad del Señor, porque tampoco me voy a morir ahí. ¿Me explico, hermano? Pero el asunto es que si yo estoy sujeto a ese varón o esa varona, voy a permanecer ahí, porque Dios me va a pedir cuentas. Primero, a mí me va a pedir cuentas por cuidarlo a usted, y a usted le va a pedir cuentas por no dejarse cuidar. Porque hay cristianos, hermanos, que no hay manera como cuidarlos. Hay que dejarlos al garete. Seguimos. Contraatacar en este caso. Vamos a leer primera de Timoteo, donde Pablo le enseña a Timoteo a atacar a los falsos maestros que pretenden distorsionar el evangelio de Jesucristo. Y déjenme decirles que hoy en día, hermanos, proliferan miles de falsas enseñanzas que en vez de ayudarnos a crecer, lo que hacen es desmantelar y destruir la fe del creyente. Falsas doctrinas que estaban dañando a la iglesia. Unas cuantas, por decir unas cuantas, ¿verdad que sí? Ya la semana que viene, hermano, yo voy a traerle otras más que están al corriente, que están en el siglo XXI. No son nuevas, porque desde este siglo ya estaban, desde el siglo primero de la iglesia, ya estaban. Pero se han ido cambiando, y el enemigo le ha ido dando otro nombre, y la ha ido más haciendo un poquito más sofisticada, de acuerdo a la cultura y a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero si vamos a ver el trasfondo, es el mismo. Primera falsa doctrina, imperaba en la iglesia de Roma, ¿verdad? Nosotros tenemos una epístola que se llama ¿qué? Epístola a los romanos, escrita por Pablo para la iglesia de Roma. Y esta enseñanza se llamaba antinomianismo. Escríbalo. Antinomianismo, que era lo que decía el antinomianismo. Que mientras más pequemos, mayor será la manifestación de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos decían, el evangelio dice que cuando abundó el pecado, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Entonces los falsos maestros que se metieron, que se infiltraron dentro de la iglesia, decían, listo, si abunda el pecado, va a abundar la gracia del Señor. Pequemos y vamos a pecar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pecar? Haciéndole lógica al verso. Porque mientras más pequemos, más Dios nos va a perdonar. Dándole lugar, hermano, dándole lugar a la doctrina que nosotros la libertad la podemos convertir en libertinaje. Y déjeme decirle que la escritura, el mismo Pablo, que fue el que escribió el verso, dijo que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. No podemos, el cristianismo no puede usar la libertad que tiene en Cristo para convertirla en libertinaje. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia del siglo XXI? Que confundimos los dos términos y nos vamos al extremo. Pasamos la raya de la libertad al libertinaje. Y el cristianismo, la libertad cristiana, no es una licencia para que nosotros pequemos. La iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arruga. Porque dice la Biblia que nada sucio entrará al reino de los cielos. Pero en aquel entonces decía, listo, mientras más pequemos, más vamos a recibir misericordia y gracia del Señor. Vamos a pecar. Es lo mismo que dice hoy, hermano, la iglesia. Lamentablemente la iglesia está dividida en dos partes. La iglesia que guarda la santidad, que es conservadora,
y que es burlada por aquella iglesia que peca y es libertina. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6. Está conmigo ahí. Romanos capítulo. Abra su Biblia, hermano, porque vamos a estar mirando. Romanos capítulo 6. Verso 1. Léalo, si lo tiene, léalo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se me perdió mi lección. Ajá, sigan. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna, dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay forma de que el cristiano continúe pecando cuando se convierte a Cristo. Al contrario, la vieja criatura fue sometida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Murió en nosotros cuando vinimos a Cristo y comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Sí podemos aplicar este verso para la gente que no ha conocido a Cristo, que peca y peca y peca y no se cansa de pecar y Dios la sigue amando. Dios la sigue amando, pero eso no quiere decir que un día no la va a llamar a juicio. ¿Me explico? No quiere decir que un día la va a llamar a juicio, sino que Dios pasa por alto los tiempos y tiene misericordia y gracia y en su momento los va a traer y los va a tocar para que conozcan el Evangelio y se conviertan a Jesucristo. Del hombre está querer venir al Evangelio o no venir. Ok, entonces así llamaba antinomianismo. La iglesia de Éfeso y Colosenses también estaban debatiéndose en otra falsa enseñanza que se llamaba gnosticismo. Gnosticismo viene del conocimiento, ¿verdad? Decía, el mal está en la materia, no en el espíritu. Lo malo está en la materia, no en el espíritu. Los iniciados, que en este caso eran los cristianos que se convertían, no se salvan por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, sino por el elevado conocimiento que tengan de la deidad. Ejemplo, o sea, para resumirle, nada de lo que el cuerpo haga está malo. Porque a fin de cuentas esto es materia y la materia es pecaminosa. Podemos pecar, pero el espíritu, podemos pecar con el cuerpo, pero el espíritu no peca. ¿Qué usted opina de eso? Es la creencia de muchos. Y hay una creencia de muchos. Yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, a mí me preocupa una cepa de cristianos que se están levantando hoy en día, que viven de una manera pecaminosa, pero yo puedo servir a Cristo. Yo estoy sirviendo al Señor. Tú eres cristiano. Yo soy cristiano. Viven en concubinato, viven en fornicación, viven, hermano, en corrupción, en corrupciones sexuales, viven de una forma corrupta y dañada, pero ellos son cristianos y le sirven al Señor así, y así mismo cantan, y así mismo ministran, y así somos aceptados. Tiene que haber. Fíjate, ¿qué dice la Escritura? Porque yo le puse un versito bíblico para que nosotros fuéramos. Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ajá. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que desea el Evangelio? Que el Dios de paz que haga primero. Nos santifique a mitad, a 3/4. Por completo. El hombre es tripartito, ¿verdad que sí? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, y todo vuestro ser, que se compone de ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿De qué manera? Irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nuestro espíritu necesitan ser santificados, ¿verdad que sí? Para el Señor. Guardarnos santos. Dios se encarga de santificarnos, porque nosotros no nos podemos santificar. Déjame decir una cosa, hermano. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Es un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Número 1, por medio de nuestra comunión diaria con Dios, por medio de nuestro caminar con el Señor. Segundo, que Dios usa la palabra para limpiarnos y santificarnos.
Esta palabra la leemos, el Espíritu Santo la ministra en nuestra vida y a medida que nosotros vamos entregándonos a las manos del Señor, Dios nos va a santificar. O sea que esto es algo voluntario, porque hay cristianos que no quieren. ¿Podrá participar un cristiano de la santidad de Dios si no está dispuesto a someterse a esta palabra, hermano? No puede, no puede. Entonces, esos cristianos que no se someten a la palabra ni a la dirección del Espíritu para ser santificados son los que dicen que el cuerpo es el que peca, el alma está clean. El espíritu está clean, el cuerpo puesto en materia y de todas maneras es malo y peca. ¿Por qué? Porque la carne, ven lo que dice, eso sí se lo saben, la carne está vendida al diablo. No, bendito. Hello. La Biblia dice, vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Es más, dice la Biblia, hablando en 1 Corintios de un ejemplito bien drástico, pero bien difícil. ¿Vas a ser tus miembros de una ramera? ¿No dice 1 Corintios? Que nos guardemos de fornicación. Y mire, hermano, yo siempre he dicho, no es un dilema, hermano, es que nosotros le damos lugar al diablo, el mismo creyente. Usted no oye mucho situaciones en la iglesia, sí se oyen, pero no tan no tan abundantes, así como que robó, que mató, ¿verdad que no, hermano? Que asesinó, que hizo. Usted, ahora dígale, se fue con otro, se fue con otra. Adulteró dentro de la iglesia. Yo le quiero confesar una cosa, pastor, yo tengo un problema grande. Mira, ¿qué pasó? Me deslicé. Pues, ¿cuál es el deslizo? Pues yo pongo contra una cáscara de banano y me deslizo, también me caigo. ¿Qué te pasó? Fíjese, que fue algo más fuerte que mi ser. Fornique. Y lo dicen con una cara de lechuga, hermano, que a mí se me cae la cara de vergüenza. Ayúdenos, Jehová. Ayúdenos, Jehová, a poder vivir una vida santa en el Espíritu, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es que no podamos ser tentados, porque la Biblia dice que ninguna tentación que ha venido a nuestra vida no puede ser humana, ¿verdad? O sea, no deja de ser humana. Sí podemos ser tentados en todo, sí lo podemos, pero Dios nos ha dado la fuerza para nosotros desviarnos. Pero lo dicen con una facilidad, o si no lo ocultan y lo ocultan y lo ocultan hasta que ya no pueden más y el Espíritu Santo lo trae todo a la luz, hermano. O sea, sí hay que santificar nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo es santo para Dios. No podemos vivir una vida en desorden. El cristiano que proclama a Jesucristo como su Señor y su Salvador tiene que vivir una vida distinta. Pero entonces, en aquel tiempo, tanto como en ahora, proliferaba la misma enseñanza. El espíritu no se ensucia, la carne sí. Las dos cosas. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál era la que surgía en la iglesia de Galacia? Era el problema del judaísmo. Y nosotros estuvimos estudiando hace poco la epístola a los Gálatas. Decían los judaizantes, para poder ser salvo, uno necesita primero vivir y guardar la ley de Moisés, principalmente guardarnos y practicar la circuncisión, la observancia del sábado y los días religiosos. O sea, para ser salvo, está bien que te conviertas a Cristo, está bien que proclames al Señor, pues tienes que guardar la ley de Moisés. Si tú no guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo. ¿Y qué decía Pablo? Pablo combatía esta enseñanza porque el guardar la ley de Moisés, ¿cómo se dice cuando uno, caramba, me olvidó la palabrita, ahora mismo la tenía, invalidaba el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Invalidaba la gracia de Jesús para que nosotros pudiéramos vivir una vida de libertad en Cristo. ¿Cuántas congregaciones nosotros conocemos que tal vez no los conocemos como judaizantes hoy día, hermano, pero tradicionalistas que nos dicen, uy, si no te pones el moño pentecostal, tú no vas a ir al cielo? Si no te pones la falda larga, no vas a entrar al reino de los cielos. Si cargas los dientes postizos el día sábado, no entras tampoco. Porque déjenme decir que habían escrito, hermano, habían escrito en aquel entonces
que los judaizantes hasta para eso, hasta porque la gente cargaba dientes postizos en ese tiempo, no entraban, invalidaban la ley de Moisés. Están mal, pero Jesús dijo caramba. Bueno, la caramba lo puse yo, ¿vio? Bien boricua. Caramba, no lo digo, eso lo digo. ¿Quién de ustedes tiene un burro y no cae dentro de un hoyo un sábado? Y no se va ahí y lo saca. ¿Verdad que sí? ¿Quién tiene un asno y no caiga un sábado en un hueco y va y lo saca? ¿Verdad que lo saca porque es sustento tuyo? ¿Verdad que lo sacas porque lo necesitas? ¿Verdad que lo sacas porque te es necesario? ¿Cuánto más una persona, verdad? ¿Cuánto más le vamos a poner un trabajo a alguien que quiere entrar al reino de los cielos? O sea, Jesús le encaró a esta gente, porque ya en el tiempo de Jesús también proliferaban los judaizantes. Y siempre los combatió a los fariseos y a los saduceos, porque traducían la ley de Moisés a conveniencia propia. Y los tradicionalistas fariseos y saduceos, hermano, ni entran ellos al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. Si usted tiene, yo respeto, ¿verdad? Yo respeto la enseñanza de los demás pastores, hermano. Y yo siempre he dicho y hemos compartido aquí, si usted se pone su pelo recogido como pentecostal, póngaselo, pero tenga a Cristo en el corazón. Si se pone su falda larga que arrastre, póngasela, hermana mía. Pero mantenga a Cristo en su corazón, la gracia y la misericordia. ¿La que sí? Guárdelo para usted. Si quiere comer carne, coma la carne, decía Pablo. Y si no quiere comer carne, no la coma. Para el Señor lo está haciendo. Yo lo respeto. Es así. Yo trabajo ahorita mismo con un señor que es testigo de Jehová. Y yo lo respeto. No haga esto, no haga esto, no haga esto. Perfecto. Perfecto. Yo lo respeto, hermano. Yo lo respeto. El respeto es la base de toda relación humana. ¿Vio? Pero lo que guardémoslo para nosotros, pero tampoco miremos a nuestros hermanos por sobre el hombre, porque ninguna de esas cosas son materia de salvación. Si nos ayudan en el duro trato del cuerpo, pero no hacen nada contra los apetitos de la carne. Vamos a ver qué dice ahí. Gálatas 4, del 9 al 11. Busquemos ahí un momentito. Gálatas 4, del 9 al 11. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es el 11. Colosenses 2.23, fíjense lo que dice Colosenses 2.23, para hacerle parejo a esto, 2.23. Miren lo que dice el 2.23. Vamos a empezar desde el 16, Colosenses 2.16, 23. Dice, lo tienen ahí Colosenses, mire hermano, me vino a la memoria ahora. Colosenses 2, verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue. En otras versiones dice, nadie os critique. Colosenses, hermana, 2, 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, cuando hablamos nadie os juzgue de comida y bebida, ahora no vayamos a pensar, bueno, pero es que me voy a dar el trancazo de tequila. Porque que mira la gente, mire cómo a veces somos, hermanos, nuestra mente va inmediatamente al libertinaje. Pues si él dice que nadie me juzga, pues yo puedo darme el tequilazo. Pero yo puedo beberme el vino, yo puedo darme el trancazo de guaro, yo puedo, si él dice que nadie me juzgue. Es que somos así, estamos hablando de la nueva vida en Cristo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Nuestro cuerpo de quién es? De Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quien piensa de esta manera, ¿cómo es su mente? Carnal, no es una mente espiritual. La mente siempre va a la carne. Y no haciéndose, agarrándose de la cabeza, hablando de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Aquí está el otro verso. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero ¿qué pasa? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor. Quiere decir entonces que yo puedo vivir una vida de desorden porque nada de estas cosas me van a ayudar a mí a una disciplina espiritual. No, eso no es lo que quiere decir. Está hablando de que las enseñanzas judaicas que decían, si tú no haces estas cosas no puedes entrar en el cielo, invalidando que la sangre preciosa de Cristo, el sacrificio del Cordero que fue inmolado allá en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no puedo anteponer estas cosas ante el valor de la gracia de Jesucristo que me fue dada por misericordia para que fuera salvo. Me explico, ¿verdad que sí? Entonces, estas enseñanzas ni entran ni dejan entrar a otro reino de los cielos. Por último, epístolas de Juan. Las epístolas de Juan estaban combatiendo una enseñanza, una falsa doctrina que se llamaba docentismo, que decía que Cristo no se manifestó en carne aquí en la tierra, sino que solo tuvo la apariencia de hombre, que Cristo fue un espíritu caminante que tenía apariencia de hombre. La deidad nunca se encarnó, la deidad nunca caminó en esta tierra, la deidad nunca se manifestó como hombre. Solo la apariencia de ella. Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 24. Y Juan, por ahí lo puse. Juan 1:14. ¿Alguien que busque Juan 1:14? Y Lucas, capítulo 24, 39. Y aquel verbo fue hecho carne. Ok. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, hablando del verbo, Cristo Jesús se hizo ¿qué? Carne. Se hizo carne. Y los discípulos que dicen, vimos su gloria, sobre todo Pedro, Juan y Jacobo que estuvieron allá al monte de la transfiguración, caminaron con él, hablaron con él, salieron con él, durmieron todos juntos, porque a veces iban y salían, hermanos, y ahí se quedaban en la barca todos ellos. Compartieron muchas cosas juntas, especialmente allá en el monte de la transfiguración, que vieron que la gloria del Señor, vieron al Jesús humano, pero también vieron que la transformación del Jesús divino. ¿Qué más dice Lucas capítulo 24? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿verdad que sí? Espantado. Y para probarle a los discípulos que él tenía un cuerpo que transformado, pero tenía un cuerpo, ¿qué hizo? Deben de comer. Voy a comer. Mira mis manos. ¿Por qué estáis turbados? Miren qué lindo el verso 38. El 37, vean. Miren. Dice, entonces espantados y atemorizados, ¿qué dice Hermen? Pensaban que habían visto un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos que estaban pensando ellos. ¿Por qué se turbaron? Que Jesús le dio esta respuesta. ¿Qué usted piensa que ellos estaban pensando? Pero un espíritu el que había Es un espíritu el que entró.
Si este se murió, si nosotros lo vimos y lo enterramos, esto es un espíritu. Y a saber cuántos de ellos corrieron, hermano, cuando vieron a Jesús entrar. A saber cuántos. Le dio la respuesta: mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, ¿qué dice la Biblia? Le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, ¿qué le dijo? Tenéis algo aquí. Digo, pues si no creen mi cuerpo, denme algo de comer, por lo menos me ven marcando y saben que no soy transparente, que me van a ver. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y los tomó y comió delante de ellos, para probarle que no era un espíritu, sino que era que tenía un cuerpo transformado, pero era una persona real. Entonces esta enseñanza quería decir que Jesús nunca vino, Dios nunca se manifestó en carne. Y la Biblia dice que es más, cuando el ángel le hizo el anuncio a María, le dijo: Emmanuel, ¿cómo le dijo? ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y por último, la iglesia de Éfeso, el tradicionalismo. Enseñaban la gran importancia, y le puse gran importancia entre comillas, de las genealogías, fábulas y mitos, que era lo que hacía esta falsa doctrina. Añadía historias a los relatos bíblicos y las establecían como esenciales para la sana doctrina. Se enseñaban cuentos, fábulas, historias. Tejían una historia alrededor de un personaje bíblico y lo asentaban como que era así. Además, no es que fue así, no solamente fue así, sino que si tú quieres ser salvo, tienes que aceptar eso que está ahí escrito. Que está ahí. ¿Qué es lo que hacen muchos grupos cristianos y muchas falsas doctrinas, hermano? Y digo grupos cristianos no porque sean falsas doctrinas, dije grupos cristianos y falsas doctrinas, que muchas veces nos dicen, tiene que ser así. Usan más la tradición que lo que está aquí escrito. Y la tradición la dan porque por asentado tiene que ser así. Si vas a presentar a un niño, tienes que vestirlo de blanco. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ustedes saben? Yo fui misionera en la República Dominicana y eso era así, hermano. Si vas a presentar a un niño, de color, no. Tienes que traerlo de blanco. Porque si no lo traes de blanco, Dios no lo acepta delante de su presencia. Tenemos una enseñanza que por tradición nosotros lo usamos. Le voy a decir una sencillita. Ahora no se vaya a poner creepy y vaya a brincarme encima. Porque la mayor parte de las iglesias cristianas, cuando vamos a bautizar, cuando descendemos o vamos a llevar un grupo a las aguas, ¿cómo los vestimos? Los vestimos de blanco. ¿Por qué los vestimos de blanco? ¿Por qué los vestimos de blanco? ¿Va a ser la bata blanca los va a hacer más santos al bajar al agua o no? No los va a hacer. ¿Por qué lo hacemos? Por una tradición de la iglesia cristiana. Ahora quiere decir que si usted va con una bata color de rosa y se quiere bautizar, no lo va a bautizar, tiene que vestirte blanco. No te vistes de blanco, no vas a bajar a las aguas. ¿Me explico la diferencia? Yo puedo practicar algo que no me va a hacer daño espiritualmente, porque hay cosas dentro de la iglesia, hermano, ¿verdad? Enseñanzas, costumbres dentro de la iglesia que no nos hacen daño ni nos quitan espiritualmente gracia ni bendición, siempre y cuando yo no las imponga como un medio de salvación dentro de la iglesia. ¿No tienes bata blanca para vestirte? Perfecto. ¿Tienes una roja? Póntela. Hasta. No es la bata lo que te va a santificar, es el hecho de que vas a bajar a las aguas como un testimonio público de la fe en Cristo que aceptó tu corazón. Eso es lo importante. No que bajes con la bata que sea blanca, amarilla, roja, la que sea. Hay lugares donde nadie baja con bata. ¿Por qué? Porque no la hay. Dios, me explico, hermano, lo que le quiero decir. Lo que hace daño es lo que imponemos como una regla para entrar al reino de los cielos y que no está aquí establecido. Ahora la iglesia por siglos, por tiempo,
Es un simbolismo de que de la vida nueva en Cristo, de la santidad que hemos recibido del Señor. Ahora no vaya a levantar el dedo cuando vayamos a las aguas y la bata blanca, hermana. No nos hace daño, ¿vio? Pero no le estamos imponiendo como una regla de salvación para el reino de los cielos. ¿Por qué cubrimos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos? Porque el agua, cuando uno entra al agua, si todo el mundo se vistiera de negro fuera una maravilla, porque no hay nada que enseñar ni mostrar. Me explico, pero a veces nosotras, especialmente las damas, cuando bajamos al agua, ¿qué sucede con nuestra ropa? Se pega, se ciñe al cuerpo. Nuestra ropa se pone transparente. Entonces, ¿cuál es la idea de la batita? Sea amarilla, sea roja, sea azul pálido, azul eléctrico, como sea. ¿Cuál es la idea? Cubrir el cuerpo de nuestra hermana. Ahora, si usted va a unos bautizos donde no se pone una bata, no critique, glorifique al Señor y dele gracias al Señor por esa, porque a veces lo que hacemos es lo contrario. ¿Y la bata? No puso bata, están bien mal, no se han puesto bata. Pecado dentro de la iglesia. Hermano, qué pecado más largo que tener la lengua, hermano, que llegue de aquí a la otra esquina. O sea, hay cosas que no son esenciales para entrar al reino de los cielos. No son materia de salvación, y eso usted lo habrá oído en otros lugares. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros recibimos dentro del seno de la iglesia. Usted puede tener una disciplina espiritual porque usted lo siente en su corazón, porque yo siempre pongo ejemplo cuando yo me cubro mi cabeza para orar. Yo me cubro mi cabeza. Millones de hermanas en el mundo se cubren la cabeza. ¿Voy a censurar y a criticar a aquellas que no se cubren? No. Eso es un ejercicio que yo lo aprendo, lo practico y lo guardo para mí. Pero tampoco le voy a hacer de escándalo a nadie. ¿No está tu trapo? ¿No está tu paño en la cabeza? No entras al reino de los cielos si no lo tienes. En una ocasión un hermano aquí nos formó una garata, hermano, una algarabía, porque una hermana vino con sombrero. Si vamos a mirar dentro de la iglesia, bonito que la mujer se cubra. Bonito que quisiera. Y le dije, hermano, quisiera yo que todas ellas vinieran con un sombrero precioso, elegante dentro de la casa del Señor. Ahora, la cultura nos dice a nosotros otra cosa. ¿Vio, hermano? Entonces el hermano se alborotó y le dije, tranquilo, hermano. Me importa más que ella esté sentada aquí escuchando el evangelio y que esta palabra la toque, la salve, la limpie, antes que el sombrero. Olvídese del sombrero, mire a Cristo. Eso no tiene nada que ver. Claro, la hermana tenía una condición y por eso se ponía su sombrero. Quisiera yo, hermano, que todas las hermanas vinieran elegantes con sombrero. Váyase a una iglesia americana llena de fuego y de poder y usted las va a ver a todas mis hermanas lindas vestidas con esos sombreros de alas elegantes, gozándose, porque ellas dicen que lo más hermoso para Dios. Y allí está el Espíritu Santo y se mueve el Espíritu Santo del Señor. Entonces, vamos a ver, todas esas pequeñas cositas nosotros las heredamos, miren, de acá, que fueron el comienzo de todas ellas. La semana que viene vamos a hablar de la falsa doctrina versus la sana doctrina, cómo afecta la falsa doctrina a la iglesia y lo que le impide a la iglesia recibir cuando las estamos recibiendo y practicando. Así que Dios les bendiga, hermanos. Siempre vamos a seguir en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a aplicar esta segunda etapa a la lección. Pastor, Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les guarde.